Bien, estamos en un nuevo programa de Los del Podio, esta serie que venimos haciendo dentro de nuestro programa Venezolanos en Unión Radio. Y hoy tenemos el gusto, el placer de tener en el estudio a Luisa Pernalete, una mujer muy conocida, muy querida en Venezuela por todo su trabajo. Bienvenida, Luisa. Bueno, muchas gracias y muchísimas gracias por la oportunidad. Pues la agradecida soy yo, pues. Bueno, Ujú. Luisa, tú naciste en Barquisimeto en el año 1953. Ujú. ¿Cómo era esa casa a la que tú llegaste? Mira, una familia grande, nosotros somos 5 hermanas y un varón. Yo soy la quinta de esta familia, una familia realmente muy unida. Hoy ya murió el varón, pero seguimos muy unidos todas las chicas. Y bueno, tengo que decir que mi papá, que era músico de profesión de joven, mi papá era trujillano, pero claro, mi abuelo también, músico También de trujillano. profesión. Bueno, yo creo que fue caraureño, pero se mudó Carolina. a Trujillo y era, estoy hablando del Sí, principio del claro. siglo pasado, ¿no? Era el director de la banda de Trujillo, que era algo así como la orquesta de Claro. hoy, ¿no? Y mi papá aprendió de mi abuelo sus dos profesiones, la música. Mi papá tocaba saxofón y clarinete, y sastre, porque él decía, mi abuelo decía, con la música no puedo mantener familia, ¿no? Ya, ya, Entonces, ya. y mi papá decía lo mismo. Mi papá se mudó a Carigua, después a Barquisimeto, y bueno, y se casó con mi mamá, pues, ¿no? Una mujer muy de Cojedes, pero muy trabajadora, ¿Cómo muy... se llamaban tus padres, Mi Luisa? papá, Fran Pernalete, ¿Y tu y mi mamá? mamá, Luisa Elena de Pernalete, Pérez de Pernalete, ¿no? Pérez de Y yo soy Pernalete. la número 5, ¿no? O sea, dicen los psicólogos que los sándwiches, que no somos ni los mayores ni los menores, nadie nos para mucho, entonces somos Claro. muy libres y todo así, ¿no? Y una familia además de muy unida. El arte fue muy importante en ¿Así? mi casa. O sea, mi Ujú. papá era un gran lector. Y te digo, nosotros crecimos escuchando a mi papá tocando saxofón y clarinete, aunque él después se iba a su trabajo. Él tenía una sastrería en ese tiempo. Los trajes de ustedes, los hombres, eran hechos a la medida, pues. Claro. ¿Y Ajá. dónde era eso? ¿En En qué? Barquisimeto, en Sí. la Avenida 20, en lo que hoy sigue La siendo. Avenida 20, claro. Ajá. Y tenía también, él le gustaba el campo. Entonces, cuando nosotros estábamos pequeños, me acuerdo que se compró una granja y después también empezó a ser productor de leche, ¿no? Pero para nosotros lo de la música, el arte, yo recuerdo que nosotros yo iba con mi papá a ver em, exhibiciones de pinturas, y me acuerdo que él decía, uno compra lo que le guste. Si después el tipo es famoso o no es famoso, eso no es el problema. La cosa es que uno Claro, es lo verdad. disfrute. También iba a los conciertos en el Teatro Juárez, y todas nosotras, las chicas, estudiamos piano en la casa. O sea que Barquisimeto es la capital ¿Tenían un musical. profesor de piano? Ahí había un profesor que yo me acuerdo que iba todos los días a una casa de la cuadra donde nosotros vivíamos, ¿no? O sea, que ahí Claro. todo el mundo estudiaba Estudiaba algo. piano. Y yo, cuando tenía como 7 años, me compré un cuatrico, Ajá. mm, y empecé con un mapa, pues con un manual de Del Piani, no sé si todavía existe. Y me enterraba en el cuarto, y mis hermanas decían, ¿hasta cuándo, Luisa, con ese cuatro? Hasta que arranqué con Padre Pancho. Y a Bueno, partir ahí de ahí, arrancaste. a partir de ahí, el cuatro ha sido muy importante en mi vida, porque ¿Te ha acompañado? ¿Sigues tocando sigo cuatro? tocando cuatro, ¿no? Qué Pero lo bien. que iba a decir es que yo sí también estudiaba piano como todas mis hermanas, porque eso era, vamos a decir, que obligado en la casa, ¿no? Claro. Pero no éramos para ser concertistas, sino para que nos No, gustara eran la música. barquisimetanos. Claro, de verdad yo me acuerdo que ese profesor, un profesor de origen alemán, todos los días Iba a una iba casa a ahí. una casa de la cuadra donde nosotros vivíamos, en el este de la ciudad, en un lugar donde apenas habían 4 o 5 casas, ¿no? Ahí crecí yo. Una casa muy grande, Ujú. con muchas matas. Mi mamá le gustan mucho las plantas. Mi mamá murió hace como 5 años, mi papá sí murió hace como 20, ¿no? Pero lo que quiero decir es que en mi casa la música, el arte, la lectura. Yo leí la biografía de Gandhi a los 15 años porque mi papá tenía una biblioteca sustanciosa, y nos permitía, él nunca me dijo si yo podía leer eso o no. Yo lo que sé es que yo me leí la- La y autobiografía de sí, y Gandhi. además, bueno, era una Pero Luisa, familia, sí, antes de que perdón. vayas más allá, Ujú, hay dos datos que me parecen muy interesantes. ujú.
tú alfabetizaste a una Ujú. señora que trabajaba en tu casa. Sí, Esa señora tenía 18 años y tú sí, tenías 7. sí, O sea sí, que ahí sí. ya estaba tu vocación de Eso maestra, me ¿no? encantaba, ¿no? Yo lo que, ¿qué sabía yo? Yo el otro día decía, ¿qué le enseñé yo a Amalia Rosa? Así se Amalia llamaba, ¿no? Rosa, sí, que es un Mm, nombre barquisimetanísimo. Era de Duaca, Sí, de donde era la tienda de mi papá. larense, ¿no? Yo pues allá aprendía, ya sabía leer y escribir, y le dije a mi mamá, yo quiero enseñarle a Amalia Rosa a escribir, ella no sabía leer ni escribir. Y con un cuaderno, pues le puse, me llamo Amalia Rosa, y me estaba acordando otro día, ¿no? Los planes que yo hacía cuando estaba en preescolar, ¿no? Claro. Y bueno, yo creo que le enseñé pues algunas cosas a Amalia Rosa. Y sí, yo en vacaciones, digamos, jugábamos a la escuelita y yo era la maestra, Tú por eras la supuesto, ¿no? maestra. Y a los 8 años era catequista en el colegio, ¿no? Quería ir, porque tú empiezas la escolaridad a los Seis, 6 años, que era mm, lo usual, sí, y de una vez tus padres te inscriben en el Colegio San José de Tarbes de sí, Barquisimeto. sí, todas estudiamos ahí. Todas Mm, son sí, tarbesianas todas somos y te talvez sí. graduaste de bachiller Yo me allí. gradué ahí, sí, Sí. también. ¿Por qué tus padres escogieron ese colegio y no otro? ¿Qué sé yo? Bueno, pues ¿Qué? no sé, pero Sí. mis hermanas mayores que me llevan 10 años, creo que habían pocos colegios católicos en aquel tiempo, el María Auxiliadora, el San José de Tarbe, no sé por qué eligieron. Pero mm, tu familia era muy Mi católica. familia muy católica, Ah, sí. Y mi ya. hermano Bueno, esa estudió es en la el razón colegio de entonces. los jesuitas, que en ese tiempo había un colegio de los jesuitas también, ¿no? Y bueno, ahí estudiamos pues todas nosotras, sí, muy católicas. Nosotros, pues por supuesto, no solamente que hicimos todos los sacramentos reglamentarios, sino que además con mi mamá nos enseñó a rezar el rosario en familia. Todas las 5 chicas, el varón no, Ajá. pero las 5 chicas a rezar el rosario en familia todas las tardes y nos acostumbramos, pues, ¿no? Y yo entré a la Acción Católica cuando tenía 7, 8 años, ¿no? Estábamos hablando de la década del 60, Sí. ya el Concilio Vaticano II entrando, las En el hermanas, año 62, ¿no? sí, las hermanas de San José de Tarbe, pues muy de avanzadas, entonces, bueno, había que formar líderes ahí también. Líderes Y entonces, sociales, ¿no? claro, y entonces, bueno, Y de y una yo me vez te metía fuiste a en, los barrios de bueno, yo Barquisimeto, me ¿no? metía en cuanta cosa había en el colegio y mis papás me apoyaban eso. Mis hermanas Claro. mayores también, no todas, pero líder ¿Qué de... quería decir en este caso diocesana de Acción Bueno, Católica? que Que eran yo un territorio más coordinaba, amplio. claro, Ah, ok. coordinaba a la acción católica de los colegios católicos de aquel tiempo. Por eso recuerdo que estaba en María Auxiliadora, el Colegio Santana, no me estaba un colegio Santo Ángel también en ese tiempo, ¿no? Sí. Y yo era líder en el colegio en esa área. Y además, ya en bachillerato, íbamos con una monja muy simpática, nos llevaba a los barrios del oeste de la ciudad Ujú. a dar clases de catecismo en los barrios o a trabajar en las parroquias. Y yo me acuerdo que yo tenía pues 15 años y yo dije, yo quiero esa escuelita de fe y alegría que está ahí, una escuelita de fe y alegría que quedaba muy al oeste después del obelisco de Barquisimeto, y yo daba algo así como una especie como de catecismo animado, ¿no? Ok. Ajá. Entonces, digamos que mi preocupación y mi ocupación por lo social también fue de alguna manera apoyado, digamos, la raíz tenía la familia, pero también tenía El colegio, ¿no? el colegio, porque Claro, fue en el tiempo, te digo, del Concilio Vaticano II, o sea, claro. nada de misa en latín, entonces yo Sí. era del coro del colegio también. Y cantaba con tu cuatro Bueno, ahí. sí, entonces, no, ya a los 9 años tenía un grupo de parantes aguinaldo Ah, qué en el bueno. colegio, ¿no? Sí, Y salíamos a cantar en la organización donde nosotros vivíamos, no había peligro. Yo te claro, digo, 9, 10 años, mi mamá no se preocupaba, ¿para dónde van esas niñas a cantar por ahí? No, nosotros íbamos sin problema, ¿no? claro. Entonces, digamos que, Y ya en esa época tú sentías que ibas a ser maestra. Esa era tu bueno, a mí eso me vocación, gustaba, pues, pero ¿no? todavía no estabas, Todavía no no. estaba muy clara, pero cuando me tocó la hora de decidir si estudiaba ciencias humanidades, me Sí, hicieron un test, como lo hacían todos en el colegio, y la psicóloga dijo, ella puede estudiar lo que quiera, yo era muy buena estudiante, ¿no? claro. Ah, Eras buena pero en matemáticas era también. buena En todo. en Ah, todo, muy ¿no? bien, muy bien. Y me gustaba la psicología, me gustaba la educación, mi papá quería que yo estudiara derecho, mi papá me conocía bien porque hoy soy defensora de los derechos humanos sin haber estudiado derecho, ¿no? Entonces, pero la educación
tenía un gran prestigio en aquel tiempo. No era para hacerse rico, no era No, una nunca ha profesión, sido para eso. pero no era tampoco en los grados que A está que ha hoy, ¿no? llegado, claro. Entonces mi papá me dijo, bueno, pues lo que usted quiera, ¿no? Y los test me salió que yo podía estudiar lo que yo quisiera. Entonces estudié ciencia, pero porque los que estudiaban humanidades tenían fama de ser los flojos, ¿no? Era la fama. Y Esa yo era la era, fama, y yo sí. era muy buena estudiante. La Entonces tuvimos yo también, esa tenía que fama. estudiar Claro. ciencias, ¿no? Pero cuando llegó la hora de estudiar, de salir de bachiller, mi papá nos mandaba al extranjero a estudiar inglés antes de entrar a la universidad, porque eso era importante. Y ¿A dónde fuiste en los Estados fui a Unidos? Washington, íbamos a una ¿Viviste academia, 6 meses? 6 meses nada más, ¿no? Sí. Este, Interna en una academia, no, ¿no? interna no, vivíamos en una residencia ¿Fueron varias de de tus hermanas? monjas. Sí, mis otras hermanas también fueron, no, las dos mayores no, pero las tres menores sí fuimos, ¿Pero ¿no? tú fuiste sola o con Sola, alguna? sola, pero Ok. ya sabíamos dónde íbamos a ir, ¿no? Ok. Íbamos a una academia y, bueno, estudiábamos inglés, ¿no? Y cuando regresé, mi papá me dijo, mire, aquí hay un pedagógico muy bueno, pero también en la Universidad del Zulia es el mismo pensum. Si quieres, te vas a la Universidad del Zulia y después te cambiamos para acá, para el Para el pedagógico, ¿no? Instituto Pedagógico de Que Barquisimeto, tenía que muy buena tenía fama. muy buena fama, Solo claro, estudiaban ahí la gente que era muy buena estudiante, no era así claro. cualquier cosa, ¿no? Pero lo de la vocación de docencia, sí, honestamente, sí la tenía. Sí, la ¿Ah? tenía. Claro, pero ahí tu papá influyó un poco porque te puso, investigó y dijo, mira, aquí en la Claro, me dijo, Universidad del mira, Zulia. la misma persona que fundó el Pedagógico de Barquisimeto fundó la Escuela de Educación en la Universidad de Zulia, que tenía muy buen prestigio también en aquel ¿Recuerdas el tiempo. nombre de ese señor No, eso fundador? sí No no lo recuerdo, recordamos. ¿no? Bueno, Pero, bueno, entonces yo le dije que estaba bien, me inscribí en la Universidad del Zulia y ahí hice toda mi carrera, ¿no? y en la próxima parte Mm, del programa nos vas a contar cómo fue tu llegada a Maracaibo, ujú, dónde vivías, con quién vivías sí, y y qué profesores tuviste allí, sí, porque entiendo que el profesor Lombardi fue sí, fue mi muy profesor de historia importante contemporánea, fue en muy tu vida. importante en mi Sí. vida, sí, sí, tienes razón. Ya regresamos. Estamos conversando con Luisa Pernalete, una educadora venezolana con una trayectoria ejemplar. Luisa, estamos en Maracaibo, te estás formando en la Escuela de Educación de la Sí, Universidad del Zulia sí. y allí tienes un profesor que es Ángel Lombardi, un hombre importantísimo, uno de los grandes intelectuales de Venezuela, y él te orienta de alguna manera o te acerca a Fe y Alegría, Bueno, ¿o él no? era mi profesor de historia contemporánea, muy buen profesor. Me encantaba, bueno, a mí me encantaba todas mis clases, honestamente, Sí, yo disfruté de mis estudios, ¿no? Pero yo también quería hacer algo por el país, ¿no? claro. Entonces yo decía, ay, yo como que no estoy haciendo nada más que ser buena estudiante, ¿no? Entonces me llama un día el profesor Lombardi y me dice, mira, Luisa, Fe y Alegría ha comenzado una innovación pedagógica, una normal. Estamos hablando de la década del 70, donde todavía los maestros de primaria se formaban en normales, ¿no? Claro, Ajá. Es una normal experimental muy interesante. Yo he comenzado a dar clases ahí, pero soy candidato a decano y lo más seguro es que yo salga como decano. Pero yo dije, yo tengo una alumna muy buena, yo estaba ajá, estudiando quinto semestre, que yo la puedo recomendar. Entonces yo dije, claro, sin preguntar dónde quedaba. Yo vivía en una residencia cerca de la universidad, relativamente cerca, ¿no? Y entonces, bueno, ni pregunté dónde quedaba aquello con el profesor Lombardi. Fui hasta el barrio que quedaba en el municipio de San Francisco, hoy se llama municipio de sí, San Francisco, o sea, en el sur. Bueno, y aquello me gustó, era un barrio popular, pues, ¿no? No de esos de ranchos cayéndose, pero un barrio popular, ¿no? Y entonces, bueno, me presenta al equipo de Fe y Alegría y bueno, me dicen, mira, queremos que des historia contemporánea. Bueno, eso yo a la semana siguiente, bueno, porque tú estudiabas la mención Ciencias yo Sociales. estudiaba ciencias sociales, concentración en historia, ¿no? Eso era lo que me Eso era gustaba, lo que te eso es gustaba. lo que me gustaba. Pero además, yo no tenía cargo en ese tiempo, porque yo digo, yo vivía relativamente cerca de la universidad. Y bueno, entonces me dieron 4 horas. Ujú. Entonces yo cambié una materia para la tarde, pero para no hacer demasiado largo el cuento, al semestre siguiente me dieron 6 horas más de geografía económica y al siguiente semestre me dieron, entonces yo me tuve que cambiar a estudiar de noche, ¿no? Y mis Ajá, papás me regalaron un carrito porque la cosa quedaba lejos, ¿no? claro. Pero sí me gusta decir una anécdota simpática del primer examen que yo hice con mis alumnos, ¿no?
bueno, hago mi examen y resulta que los alumnos salen mal. Y yo le digo, pero, ¿qué pasó? No entiendo. Me dice la delegada de curso, mire, profe, usted es muy simpática, nos cae muy bien, pero no le entendemos nada. ¿Cómo va a ser? Digo yo que creía que todo el mundo me Me estás entendía. bien, claro. Entonces yo dije, si yo quiero seguir dando clases aquí, tengo que hacerme entender. Entonces empecé a hacer lo que le dije un día a una periodista, ¿usted qué? Yo le digo, yo soy traductora simultánea. ¿Y qué Ajá. traduce? Yo leo cosas difíciles y las vuelvo fáciles. Eso. Entonces yo seguía siendo muy buena estudiante, pero tenía que ver cómo hacía para que aquellos muchachos que tenían 16, 17 años me entendían, ¿no? Claro. Entonces, bueno, empecé a cambiar muchas cosas y me acuerdo que yo leí el Nacional, ¿no? Y en Maracaibo leían, era Panorama. Sí. Entonces me decía, por ejemplo, profe, usted lee el panorama de Caracas. ¿Por qué lee el panorama de Caracas y no lee el panorama de aquí? Bueno, le decía yo, porque así como que, ¿cómo era que uno iba a estar en un país y no leer el Nacional? Decía yo. Claro. Entonces empecé a leer panorama también, ¿no? También. Y empecé a ser traductora simultánea, ¿no? Y entonces, claro, disfruté mucho esos 7 años que yo trabajé en esa escuela, pero haciendo de traductora simultánea, ¿no? Claro. Y fue tu primer vínculo con Fe y Alegría, Sí. pero te gradúas de primera en tu promoción Sí. y te vas a estudiar en México. No, todavía no. ¿Todavía no? Me graduó y entonces me nombran directora de la normal, ¿no? Ah, ya. Ajá. Y me acuerdo que también a Lombardi sale electo rector de la universidad. Ok. Yo me acuerdo que cuando yo me gradué, Lombardi me dijo, era decano, me dijo, ¿en qué materia quieres concursar? Porque en la que tú concurses ganas. Y le dije, no, yo me voy a quedar trabajando en el barrio. Me dijo, Luisa, eso es infantilismo de izquierda. Yo no le dije nada, pero yo me quedé, y me nombraron directora el año siguiente, ¿no? Resulta que a los 2 años él sale rector y firmamos bueno, y al tiempo, después que yo salí y me fui a México y volví, me nombraron directora regional de Fe y Alegría en el Zulia. En el Zulia, Estoy hablando claro. apurado, ¿no? Sí. Y entonces él era rector. Entonces firmamos un convenio de cooperación entre Fe y Alegría Zulia y la Universidad del Zulia. Y le dije yo a Lombardi, vio que lo mío no era infantilismo de izquierda. Yo simplemente que dije, cónchale, si uno se mete en una normal como esta, Claro. va a transformar la educación de los barrios, pero más las muchachas salían súper creativas, porque además todo el equipo era una cosa impresionante, Claro, ¿no? qué maravilla. Y entonces, Pero antes de que sigas sí. por ahí, vamos a México. ¿Qué pasó Ok. allí? ¿Hiciste tu maestría? Bueno, comencé a estudiar historia, ¿no? en ciencia, pero en estudios latinoamericanos. Ok. Confieso que ahí vino el Viernes Negro. Yo tenía una beca por la universidad porque me había graduado con las mejores notas. Me tengo que venir antes de terminar la tesis porque con el Viernes Negro La beca ya no me daba, ¿no? No te daba. Y confieso que ha sido mi decisión de la cual me he arrepentido más, haberme venido sin terminar la tesis, porque como aquí no se le daba mucha importancia a los posgrados, por lo menos en Fe y Alegría no, yo me quedo con el tercer capítulo de la tesis y no termino la tesis. Ah, ¿no? caramba. Entonces yo esa maestría no la terminé, pero aprendí muchísimo. Claro. Porque además era la UNAM, Claro. eran unos tiempos, el tiempo de la revolución nicaragüense, el tiempo Claro. de la guerra en Los Centroamérica. primeros años de los 80. Sí, claro, del 80 al fueron 83, muy movidos. Entonces yo me involucré con el movimiento, los movimientos de cristianos, digamos, que Claro. apoyaban a los que venían de Centroamérica buscando refugio. Yo apoyaba a esa gente porque venían en muy mala situación. Pero me arrepentí siempre de no haber terminado esa maestría, ¿no? Porque en Fe y Alegría no le daba mucha importancia a eso. Y cuando yo regreso, pues al tiempo me nombran directora regional. Y bueno, yo pues hice lo que tenía que hacer, pero Después aprendí hiciste muchísimo una en México. especialización, ¿no? Después hice una especialización, pero cuando me mudaron a Guayana, Claro. porque yo me quedo en Maracaibo por muchos años, me nombran directora, me recorrí a todo el estado, fundé en 1992 una escuela que está en la frontera con Colombia, en el Alta Guajira. Yo Creo me que Fe y acuerdo, Alegría para la época tenía alrededor de 30 escuelas en el estado Zulia. no tenía tantas. No tantas. No, 30 escuelas tenía en Guayana. En el estado Zulia tenía unas 12 y yo fundé como 5. Ok. Ajá. Cuando te fuiste, dejaste 17 escuelas. Exactamente, ¿no? Pero Sí. esa me acuerdo de la de 1992, porque fue el año, pues, de los 400 años de, como le llamemos, descubrimiento, encuentro, lo que Sí. sea, ¿no? Yo hago el estudio, pues nosotros no vamos a donde queremos, sino donde nos piden.
Y entonces Corpo Zulia nos había pedido que fundáramos una escuela ahí, ¿no? En un local que tenía Corpo Zulia abandonado. Entonces yo hago el estudio y me dice un guajiro de Paraguaypoa, donde sí había escuela de fe y alegría, me dice, profesora, usted decide, pero ahí no hay nada. Todas las escuelas de la Alta Guajira llegaban hasta tercer grado, eran escuelas unitarias. Un sí mío hacía que la Alta Guajira llegara hasta sexto grado después de 400 años. Entonces yo hago el estudio y le digo a la Oficina Nacional, mire, yo creo que esa escuela la tenemos que hacer. Entonces Corpo Zulia nos apoyó, unos transportes del sur, del norte, recogíamos a todos los muchachos de aquí y de allá. Y bueno, fue la primera escuela que llegó hasta sexto grado, casi en la frontera con Colombia, ¿no? Ya cerca de Maicao. No por ese lado, No. por el lado más bien de la Guajira, ¿no? Por eso los guayús decían que nosotros no somos ni venezolanos ni colombianos, Claro, por nosotros supuesto. somos guayú. Sí, bueno, y esa es una nación anterior a las dos Exactamente, entonces repúblicas. nosotros estábamos colombianos y venezolanos porque sentamos a los guayú. Claro. Y ahí todos los maestros tenían que hablar guayú y hablar también español, ¿no? ¿Y Entonces aprendiste algo de guayú? no, muy poco, era muy Muy poco, difícil, era muy muy difícil, difícil. apenas aprendí a saludar y eso. Pero lo que sí me acuerdo es que yo insistía en que los niños y las niñas tenían que conservar sus creencias y sus costumbres, por eso en Claro. Paraguaypoa utilizaban mantas guajiras de uniforme, en ese tiempo se podía hacer eso, ¿no? Yo conseguí plata para que todas las niñas de Paraguaypoa utilizaran mantas, ¿no? De Y Paraguaypoa, pero eso está cerca claro, de Maicao. Paraguaypoa sí, pero Cojoro, que es esa escuela que yo fundé en el 92, más arriba. también los uniformes eran manta para las niñas, ¿no? Ya. Y yo me acuerdo que dije, bueno, y aquí vamos a utilizar en vez de delegados de curso, palabreros, que es lo que se utiliza allá, ¿no? Entonces me dice un guayú, me dice, profe, mire, aquí no se usan palabreras, aquí se usan palabreros. Y yo digo, ¿y por qué las chicas no pueden ser palabreras? Porque las mujeres a veces hablan más de la cuenta y enredan. Yo me puse muy brava, ¿no? Claro, Entonces, ¿cómo es eso? Claro, él me vio la cara y yo era la jefe. Sí. Digo, bueno, pero las mujeres son nuestras asesoras y todas las cosas, pero todo enderezar las yo cargas. dije, pero después comprendí que algo de razón tenían los guajiros, ¿no? Porque es que nosotros empatamos un cuento con el otro, claro, y entonces claro. hablamos también de Son que el discursivas. pelo, y eso enreda. En cambio, el palabrero va a lo que va, resuelve el problema por la vía pacífica, por la vía del diálogo, pero sin enredarse más, ¿no? Pero yo me acuerdo de esa Estamos conversando anécdota, ¿no? con Luisa Pernalete. En la próxima parte del programa, Luisa, nos vamos a trasladar A Guayana. contigo a Guayana, Ok. donde hiciste una obra extraordinaria con fe y alegría. Ya regresamos. Estamos conversando con Luisa Pernalete en esta serie, tercera temporada de Los del Podio en Venezolanos. Luisa, te habíamos dejado mudándote de Maracaibo a Puerto Ordaz. Sí. ¿Cómo ocurrió eso? Bueno, a mí, después que me nombran directora de felería en el Zulia, fui la primera mujer que sustituyó a un jesuita en las direcciones regionales de Fe y Alegría. El provincial me dijo, ya no hay más jesuitas para Fe y Alegría ha crecido mucho. Yo no quería ser jefe, a mí me gustaba lo que yo hacía, que era relación con la comunidad. Bueno, total que le dije, bueno, ponme un año, si en un año no soy feliz, tú me cambias, ¿no? Bueno, pero el asunto es que me gustó y entonces hice un gran trabajo en Fe y Alegría Zulia, pero se me vencía, ya estaba cansada, ¿no? ¿Tenías 10 años allá o más? No, yo viví 20 años en el Zulia, ¿no? Ok. Entonces yo le digo, mira, yo ya está bien ya, yo estoy cansada, entonces yo quiero cambio, pues yo quería entrar en el centro de formación que se acababa de fundar en Maracaibo. Eso era lo que yo quería hacer, investigador y fundar. Dice, mira, estamos necesitando alguien que sustituya al jesuita director de Fe y Alegría en Guayana, ¿no? Sí. Guayana, le digo yo, pero eso queda lejos. Entonces, bueno, el asunto es que yo hice un retiro aquí en Caracas con un jesuita muy amigo mío y yo dije, bueno, vamos a probar. Y le dije lo mismo al provincial de aquel momento. Le digo, mira, ok, me voy a Guayana, pero si en un año yo no soy feliz allá, porque yo en Maracaibo me conocía a todo el mundo, la gente hasta creía que iba a ser candidata a alcaldesa, porque yo era muy conocida, ¿no? Sí. Entonces, bueno, me fui a Guayana, ese era otro mundo, honestamente. ¿En qué año llegaste allá? En el año, en 1999. Sí. ¿Sí? Otro mundo. Otro mundo, ¿no? Me alquilaron un apartamento por un año porque yo tenía casa propia en Maracaibo
Y me dijeron, bueno, prueba por un año, pues a ver qué tal, ¿no? Era todo el estado Bolívar. Sí. Habían 25 escuelas en aquel momento cuando yo llegué y empezó yo a conocer todo aquello, ¿no? Incluida la Gran Y Sabana, bueno, a la todo, Gran ¿no? Sabana iba yo cada 3 meses por obligación. Yo decía, esto es una bendición, ir a la Gran Claro, Sabana por obligación. imagínate. Pero además era un estado muy rico, pero muy desatendido. Ujú. Entonces había muchas peticiones de escuelas. Yo fundé 10 escuelas en, en el estado Bolívar. Bolívar, ¿no? Qué Una por año maravilla. prácticamente, ¿no? Claro. Pero en zonas donde yo a veces digo de broma, Valentina Quintero y yo. O sea, porque como digo, uno no crea escuelas de fe alegría donde uno se lo ocurre, sino donde uno lo piden. Entonces Claro. yo hacía el estudio y decía, cónchale, si yo digo que sí, y si la Oficina Nacional me lo aprueba, eso es para que tengan niños para toda la vida, para que tengan educación para toda la vida. Entonces fundé escuelas en zonas indígenas, fundé escuelas en zonas, las mineras estaban ya fundadas, y bueno, me recorría el estado, bueno, todo el tiempo, ¿no? Y además, Guayana estaba naciendo el pregrado, ya existía el posgrado, pero pregrado no. Era el tiempo de la Gran Venezuela con las empresas básicas, todas funcionando, solo Alcasa estaba mal, todas las demás estaban muy bien, y había un convenio entre Fe Alegría y las empresas básicas para atender a los hijos de los obreros de las empresas básicas. Y entonces aquello era Ciudad Bolívar, Ciudad Guayana, para aquí, para allá, para los estados mineros. Era realmente, yo solo el lunes no viajaba, ¿no? El Ok. resto viajaba. Pero me acuerdo que el provincial me dijo, mira, UCA Guayana va a abrir el pregrado, queremos que tú concurses. Digo, pero es que yo tengo mucho trabajo, sí, pero queremos que la UCA nazca con lazos con la comunidad. Claro. Entonces, bueno, concursé y gané en la Escuela de Derecho el Seminario de Educación en Derechos Humanos, y durante el tiempo que estuve en Guayana también trabajé en la UCA Guayana, pero le dije, no me cambien el día, solo los lunes puedo dar clase. Bueno, entonces los lunes yo daba clase pero eran 2 horas, ¿no? Y Y el resto del ya era el tiempo tema de los derechos humanos. ya era el tema de los derechos humanos. Y Ya dabas, en, dabas ya en clases Maracaibo ya yo venía con el con tema de ese los derechos tema. humanos, sí. Muy bien. Pero claro, Guayana era otro mundo, pues Otro eran los mundo. indígenas. Con los indígenas aprendí muchísimo. Yo tengo que decir que muchas de las cosas que yo hoy hablo de educación para la paz, eso lo aprendí con los indígenas. Fíjate. Y mi vocación de ambientalista lo aprendí con los indígenas, no de los libros. Lo Claro. aprendí con los indígenas, porque en Guayana, Fe Alegría tiene escuelas en medio de la selva, y hay que ir en avioneta, y a veces en Curiara, y a veces a pie. No, era una cosa, mi Claro. mamá decía, cuando venía a Barquisimeto, decía, ya a mí me hubieran votado, porque yo no podría hacer todas esas cosas que haces tú. Pero yo disfrutaba todo aquello, ¿no? Y de verdad fueron 17 años, 11 años como directora regional, y después Sí. me quedé trabajando en lo que estoy trabajando ahora, ¿no? Pero de verdad fue descubrir Otro otra mundo. Venezuela, ¿no? Otra Era el Venezuela. Orinoco, el Caroní, eran los indígenas, eran los pueblos mineros, ya con problemas de ambiente. Claro. Ya con uno, cuando me iba a la selva en avioneta, yo veía ya los manchones, los cráteres. Fe Alegría tiene una escuela en Las Claritas y cerca hay una mina. Yo decía, Dios mío, pero ¿qué estamos haciendo con este país? Estoy hablando de 2005, 2006, 2007, Sí, ¿no? claro. Ahora la cosa es mucho peor, ¿no? Pero lo que iba a decir que descubrí otro mundo, pues, ¿no? Y quiero mucho a Maracaibo, también quiero mucho a Guayana, pero ahora vivo en Barquisimeto ahora, ¿no? Claro. Ujú. Y estuviste en Guayana hasta el 17 más o menos, ¿no? hasta el Que ya mi 2017. mamá estaba muy viejita, mis hermanas me dijeron hay que ayudar, entonces yo, mire, acérquenme a Barquisimeto porque Guayana queda muy lejos, ¿no? Entonces, Claro. bueno, entre Caracas y Barquisimeto estuve unos 3 o 4 años, y ya con el centro de formación Eso dejé te iba a el preguntar. El plan de la Centro de escuela. Formación e Investigación de Fe y Alegría, Sí, que se creó en el año 2010. sí. ¿Ya estaba creado o lo fundaste tú? No, yo estaba en Maracaibo cuando se creó, yo, Sí. digamos, propicié eso, pero la Oficina Nacional me dijo, pero el centro de formación no va a ser maracucho, va a ser nacional. Yo me puse muy brava, ¿no? Ajá. Pero después dije, Como que si mejor. Maracaibo no fuera, ¿verdad? Algo así como que Maracaibo ya ha crecido demasiado. Sí. Pero fue bueno porque tiene cobertura nacional, aunque ¿Dónde tenga queda el sede en centro? Maracaibo. El centro queda en Maracaibo. En Maracaibo. Y yo estoy asignada al centro de formación, aunque yo viva en Barquisimeto, ¿no? ¿Y qué hace el centro?
Mira, el Centro de Formación e Investigación, así nos Sí, llamamos, ¿no? Padre Joaquín, en honor al que fue director de Fe y Alegría en El Salvador cuando la matanza aquella de los jesuitas. claro. Ahí mataron a Joaquín. Y Lolo, que era como le decíamos, Lolo quería hacer un centro de formación. Entonces, en recuerdo del padre Lolo, Joaquín, Sí, a ese centro se le puso ese nombre, ¿no? ya. Entonces, bueno, ¿Cuál es el apellido de Joaquín? López, Joaquín López. López, Joaquín padre, López. el centro de formación Joaquín Joaquín López. López. Pero decimos centro de formación padre Joaquín, ¿no? Entonces, bueno, más o menos en el año 2009, 2010, yo digo, Sí, mira, yo estoy cansada ya, tengo 11 años de directora zonal, estoy cansada. Y habíamos tenido unos eventos violentos muy severos, ¿no? En un semestre nos mataron a 3 chicos, una bala perdida, otra la secuestraron, otra, y que era suicidio, y resultó que no era suicidio, la mamá de unos alumnos. Entonces yo dije, mire, tenemos que hacer algo por la convivencia, por pacífica, prevenir la, claro. la, la violencia, ¿no? Entonces la Dirección Nacional me dice, mira, si tienes razón, y no era solo Guayana, era todo el país, ¿no? Ujú. Entonces me dice, mira, deja la dirección, tómate unos meses para estudiar este tema y después nos dice qué es lo que tú propones, ¿no? Entonces, Ya. bueno, me puse a estudiar, me fui a Guatemala a hacer un curso, me vinculé con el Observatorio de Violencia, el Observatorio Venezolano de Violencia, y bueno, y entonces digo, mire, hay que trabajar con los maestros, con las mamás y con los muchachos. Yo quiero empezar con las mamás. ¿Por qué con las mamás? Me dice el director. Bueno, porque a los maestros alguien le da la mano, a las mamás todo el mundo le echa la culpa y nadie le da la mano. Ah, Y si fíjate. uno se gana a la mamá, se gana a toda la familia. Bueno, inventa lo que tú quieras, ¿no? Entonces, diseñé un curso para formar madres, para darles herramientas. De ese curso yo empezaba a hacer, elegimos 3 comunidades allí en Guayana para ensayar el curso y yo iba escribiendo unas hojitas para que las mamás se fueran con unas hojitas. Cuando terminé las hojitas, me dice la directora del centro, me dice, Luisa, eso no es una hojita, te iba a Es un salir un libro. libro. Entonces, bueno, buscaron unos buenos diagramadores. Yo le dije, pero me conservan el estilo, Ya, porque el estilo es conversado. De lo que conversado. yo hablaba con las mamás, yo escribía y sacaba cosas, chistes, Claro. anécdotas, situaciones. Y, Por eso se llama Conversaciones sobre la Violencia y la Paz. Esa es la una segunda invitación a edición, la convivencia una invitación a la pacífica. convivencia pacífica, ¿no? Claro, esta es la segunda edición, porque Sí, el curso comenzó a ensayarse en el año 2010 allá en Guayana y después se hizo programa nacional, ¿no? Ahorita se suspendió por la pandemia, pero estamos relanzándolo y queremos buscar dinero para una tercera edición porque la situación ha cambiado un poco. Ahora hay mucha claro. violencia intrafamiliar, pero lo que quiero decir es que yo llevo desde el año 2010 hasta la presente en el eje de convivencia y ciudadanía desde el centro de formación, pero en Barquisimeto, ¿no? El centro de Sí, formación forma maestro, el centro de formación investiga, el centro de formación publica. claro. Entonces yo estoy asignada al centro de formación y aunque ya estoy jubilada, yo sigo trabajando, ¿no? Allá en Mm. Barquisimeto. Sigo trabajando en Y estás Barquisimeto, dando pero para clases, todo el país. tienes la experiencia pedagógica, la tienes en el aula. Mira, tengo 3 actividades, ¿no? Uno, yo escribo, ¿no? Sí, Ajá. Segundo, estamos relanzando el programa de Madres Promotoras de Paz presencial. Entonces ya comenzamos con grupos allá en Barquisimeto formando facilitadores, porque yo mm, me recorrí todo el país para que este programa fuera nacional, ¿no? Se claro. consiguieron recursos. Y en tercer lugar, el otro eje mío que es ciudadanía, bueno, para el cual también escribí algo para la Federación Internacional, o sea que Federaría está en 23 países, en 22 países. Ujú. Entonces, ese es un eje, Democracia, participación y ciudadanía. eso lo hice para la Federación Internacional, Sí, pero lo he releído y sigue estando vigente, ¿no? Porque Venezuela tiene déficit de ciudadanía. Entonces, derechos humanos, ciudadanía, convivencia, están como muy cercanos. claro, Entonces, yo doy conferencias, yo doy clases, a donde me invitan si puedo, pues voy, ¿no? claro. Pero estamos actualizando. Hago para la radio, nosotros tenemos 22 emisoras de radio. Bueno, Luisa, Sí, espérate. Vamos a una pausa y nos rápido. cuentas el tema de la radio, Ok. que es muy importante como canal de comunicación de todo esto que ustedes hacen en Fe y Alegría. Ya regresamos, estamos conversando con Luisa Pernalete.
Estamos de vuelta en nuestra conversación con Luisa Pernalete. Luisa nos venía enseñando algunos de sus libros, Democracia, Participación y Ciudadanía, y Conversaciones sobre la violencia y la paz, una invitación a la convivencia pacífica. Y después de una vida intensa en la que pasaste 20 años en Maracaibo, 11 o 12 en Guayana, 17. 17 en Guayana. Ahora estás de vuelta a casa, estás en Barquisimeto, Sí, pero desde allí sigues trabajando. Es claro. que a ti no hay manera de detenerte, Sí, porque es tu vocación, ¿no? claro. Pero hay otro elemento más, ¿no? En este trabajo de educación para la paz y la ciudadanía, pues uno tiene que buscarse mucha creatividad, porque no se trata de dar charlas, no se trata Claro, de impactar a la gente, se trata de convencer. Por ejemplo, el curso que yo doy para las mamás no son charlas, son reflexiones, son invitaciones. Y entonces yo he ido uniendo mi otra vocación, que es la vocación artística, entonces con el canto, yo hago estrofa, no hago música, pero sí hago estrofa, entonces yo para cada claro. conferencia seguro que invento unas estrofas y las canto, ¿no? Pero además también lo junto con un poco de teatro, ¿no? Ok, Entonces yo tengo un morral para la educación, para la paz, y entonces en ese morral yo saco unas cosas que son, uno dice, eso es chiste, pero es precisamente para impactar, ¿no? claro, y para Entonces, por atraer ejemplo, te traje dos atención. cosas del morral, por ejemplo, aquí estamos muy angustiados todos, ¿verdad? Y entonces la mala administración de las angustias hace que las mamás a veces la paguen con los niños que no tienen culpa, ¿no? Y a Correcto. veces las O mujeres con el marido. también, a veces también. Y entonces yo le digo, mire, las mamás tienen que aprender a administrar sus angustias, ¿no? Y Claro. sus emociones. Entonces, y los rollos tenemos que buscar qué hacemos. Entonces, cuando usted se levanta, usted dice, ¿por qué yo, qué me pasa hoy? Ando enrollada. Entonces usted se pone su atraparrollo, ajá, y entonces tiene su rollo, Y ya pero no está. se lo tira a los demás. Y si el rollo es más grande, entonces se pone un rollo más grande, ¿no? Exactamente. Exactamente, lo que no sé es cómo hacen los pelones para Claro. hacer. Entonces uno se pone un rollo más grande. Y entonces el otro día salí en Barquisimeto con un rollo de esto y me dice una señora, señora, carga un rollo en la cabeza, claro, porque ando enrollada. Ajá. Entonces el asunto es hacer un poco de chiste o por ejemplo, esta mirada, hay que afinar la mirada, los oídos Claro. para oír a la gente, para mirar con los dos ojos, el ojo que mira el drama y el ojo que mira las cosas buenas que aquí también pasan, Claro, ¿no? por Entonces uno supuesto. necesita una mirada desprejuiciada, ecológica, amorosa, es la mirada de la maestra y es la mirada de la mamá también, ¿no? Claro. Entonces voy sacando cosas de un morral y puedo pasar 4 horas sacando cosas del morral y haciendo teatro, pero divirtiendo a la gente, pero además, después que una señora ve esta mirada y dice, ah, esa es la señora de los De los lentes amorosos. anteojos. Claro, entonces no se le olvida eso, ¿no? Claro. Y de eso se trata. Entonces yo mezclo mis talentos, digamos, y mi vocación artística con la educación. Y eso es lo que estoy haciendo, pues, en estos últimos años, ¿no? Qué Mm, maravilla, de verdad. Háblanos de Fe y Alegría, donde ujú. tú has pasado 50 50 años, años de sí, tu vida. sí, La has visto crecer, porque cuando entraste, Fe y Alegría ya había iniciado la expansión fuera de sí, Venezuela, sí, sí, pero mm, quizás ya no era, todavía no era lo que es, que estás claro. presente en 22 22 países. países, sí. Sí, Estamos en África, siempre con Asia. aquel lema del padre Velas, Fe y Alegría comienza donde termina el asfalto, ¿no? Bueno, ese lema sigue siendo para nosotros, ¿verdad? Así es. Estamos en casi toda América Latina, mejor dicho, no estamos en Costa Rica, pero en todo el resto no estamos en México tampoco, ¿no? Sí, Pero claro, Fe y Alegría tiene una federación y nosotros nos alimentamos de la federación. Somos federación, no somos franquicia, pues, ¿no? O sea, claro, cada país tiene su autonomía, ¿no? Tenemos sí. eso sí un marco, ¿no? Pero además aquí en Venezuela somos muchos. Estamos de la frontera con Colombia hasta la frontera con Brasil, 177 escuelas, 5 colegios universitarios, como 80 centros de capacitación, que es para chamos que no han terminado el bachillerato y quieren cursos cortos. Y también tenemos educomunicación, que son clases para adultos, y también 22 emisoras de radio. A eso iba, Mm, 22 emisoras de 22 radio en emisoras de todo el radio, ¿no? país, que son Yo, pedagógicas claro, fundamentalmente, ¿no? es formación, es educación, pero también es información, es Sí. recreación. Tenemos un programa que se llama La Escuela en la Radio, Ujú. que se empezó a trabajar con la pandemia.
para que los muchachos tuvieran, bueno, donde agarrarse, ¿no? Sí, Pero se ha mantenido como refuerzo escolar. Tú sabes que en las escuelas públicas están teniendo clases 2 días a la semana, ¿no? sí. Entonces, este programa se mantiene en la mañana y en la tarde. Yo hago unos micros para los miércoles sobre ciudadanía y convivencia, unos micros para la radio, ¿no? Entonces sigo trabajando, pero para los niños, entonces, bueno, son unos micros de unos 5 minutos en donde yo converso con ellos, trabajamos derechos humanos, trabajamos convivencia. Entonces, es bien Ahora, simpática Luisa, la cosa. Ujú. es evidente que te ha tocado un país y una etapa muy difícil, muy dura, y batallar contra todas las adversidades seguramente ha sido arduo, pero también debes estar muy contenta con todo lo que has hecho. Sí, bueno, la fe y la alegría no es solamente un nombre para nosotros, ¿no? Ujú. Yo soy una mujer creyente, o sea, de verdad, yo a veces lo único que se puede hacer es rezar, no tengo más que, no sé qué más hacer por esta persona o por esta Sí, escuela, ¿no? Pero en segundo lugar, hay un poema de nuestro fundador, el poema se llama El Testamento, que dice, ¿hasta dónde podrán llegar el ingenio, la ilusión y los anhelos? Siempre digo, hasta la estratosfera, ¿no? O sea, en Fe y Alegría se promueve la creatividad, se apoya la creatividad, tú propones algo y dices, oye, nos parece bien, ensáyalo y vemos si eso puede servir. Entonces, nos permite crecer de muchas maneras, pues, ¿no? Y por otro lado, tenemos mucha credibilidad. O sea, cuando uno va y uno dice, yo soy Fe y Alegría, a veces no tengo ni que echar más cuento del currículum, ¿no? Sino que, claro. y con tantos años, bueno, es mucho a lo que uno puede ayudar a otro, ¿no? Entonces, yo creo que Fe y Alegría es una buena noticia para la educación del país y por eso tenemos 2 años con el lema Una alianza por la educación, porque estamos muy preocupados por el país, por la educación del país. Claro, Entonces, también eso hay que decirlo, la educación está en emergencia y no empezó con la pandemia, empezó antes, ¿no? claro. Entonces, nosotros trabajamos con la formación de los maestros, desde el centro de formación, pero también en charlas que me piden, y trabajamos en un movimiento que tiene posibilidad de llegar a mucha gente, pues, ¿no? Cosa Claro, que no me sería fácil si yo una vez alguien me preguntó, ¿usted por qué no hace su propia ONG? ¿Para qué le digo yo? Si estoy en una organización claro, que está en todo el país. por Entonces, supuesto. pero eso sería para mí desperdiciar la posibilidad, ¿no? Claro. Entonces, por eso, pues yo sigo en Fe y Alegría, estoy jubilada, pero sigo trabajando, ¿no? Ujú. Y entonces, de verdad para nosotros es muy importante esta alianza por la educación porque estamos muy preocupados, pero y hay gente que se nos va sumando, pues, ¿no? Claro. Y en eso estamos, pues, Y ¿no? en los Ujú, minutos que nos quedan, Luisa, ujú. más allá de fe y alegría, ¿cuáles han sido tus otras pasiones? Ya sabemos que la música y el cuatro, pero probablemente haya otras que la audiencia desconozca. Sí, La como lectura, probablemente. la lectura, pero lo del teatro también a mí Lo del me teatro. gusta, ¿no? Pero además, digo yo, así como hay gente que hace sudoku y hace crucigramas, yo hago estrofas. Me acuerdo que hace 2 años me tocó 5 días de cola para la gasolina y era noviembre, entonces yo hice 35 estrofas por de la Convención de Derechos del Niño, entonces eso se puede cantar, eso lo uso, ¿no? Y hice unas estrofas para hoy, ¿no? Ah, muy bien. Agradezco a Raíz Luca esta oportunidad de compartir con otros mi creatividad. También a Unión Radio, red con mucha audiencia, la posibilidad de hablar de educación en emergencia. Y si fuera Navidad, pediría al ángel Gabriel que venga y proteja al señor Rafael. Ah, caramba, qué belleza. Pero qué belleza. Entonces, bueno, hay un jesuita que ya murió de la India que decía que uno debe trabajar por el egoísmo legítimo. El egoísmo legítimo es que yo hago una cosa buena que es para ti y para mí también, ¿no? Claro. Entonces yo hago estas cosas, yo soy presidenta de la Asociación de la Alabanza Mutua, un invento, por supuesto, ¿no? Que practica la crítica y la autocrítica, la alabanza y la autoalabanza, Sí. porque también tenemos que descubrir cosas buenas en este país. Hay gente No, haciendo cosas buenas claro. y hay que decirlas también, No, ¿no? hay que decirla Entonces, con hay que frecuencia. decirlas con frecuencia porque si no nos entra la desesperanza. Te escuché al principio hablando de cómo tomaste un libro de la biblioteca de tu papá y era la autobiografía de De Gandhi. Gandhi, Ujú, sí. personaje importante en tu vida. Claro, además yo estoy cooperando con el Centro Gandhi, Muy bien. creado Recientemente, sí. en el 2016. Ahora yo soy del Consejo Asesor del Centro Gandhi, ¿no? Y que promueve la no violencia, ¿no? Claro. Entonces, sí, Gandhi, todo el que promueva la paz,
además insistiendo en que el ser pacífico no es de ninguna manera ser ni pasivo ni cobarde, ¿no? Alguien una vez me dijo, usted es como medio, yo sabía que me quería decir que medio come flor, ¿no? Yo dije, es preferible ser come flor y no comer candela, Claro, porque por el que come flor supuesto. reparte flores, el que come candela reparte candelas, ¿no? Así Y es. entonces uno puede hacer la paz con valentía, como lo hizo Gandhi, como lo hizo Claro. Mandela, ajá, como lo está haciendo Malala, ajá, Sí. siendo valiente, pero sin agredir a nadie, sin irrespetar a nadie, sin desacreditar a nadie. Yo puedo decirte que estoy en desacuerdo contigo, pero no te tengo por qué insultar. Por Y eso se supuesto. Por aprende, ¿ah? supuesto. Y eso se enseña. Entonces, eso es lo que yo, pues, trabajo. Oye, Ujú. no tengo cómo agradecerte esta entrevista, Luisa. De verdad que muchísimas gracias por haber venido, por todas tus enseñanzas. Estamos hablando de 50 años o más de trabajo con la educación venezolana, una de las grandes maestras de nuestro país. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti por la oportunidad. Ujú.